Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes nuevamente de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Compartir la palabra. Comencemos entonces el estudio con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites estudiar juntos tu palabra. Y Señor, tú nos has llamado a entender, a comprender cómo podemos realmente vivir vidas victoriosas y cómo poder compartir tu palabra de una manera eficaz, eficiente, por testimonio. Permite, Señor, de que lo que estudiamos hoy sea dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a estudiar un poco acerca de la importancia del por qué debemos compartir la palabra de Dios y fundamentalmente entender por qué tenemos que estudiar primeramente la palabra, porque no podemos compartir de la palabra de Dios si no entendemos primeramente la palabra por nosotros mismos. Sin embargo, debemos escuchar una advertencia que nos dice la palabra de Dios justamente para nosotros en el tiempo del fin. Porque una de las bases, una de las razones por las cuales Dios nos pide de que compartamos la palabra de Dios y que la compartamos no solamente de una forma teórica, pero que realmente la compartamos por experiencia propia, es porque justamente vivimos en tiempos sumamente peligrosos, sumamente difíciles, sumamente engañosos. Y esto es realmente lo que sucede en el tiempo actual, en nuestra propia iglesia. Hay muchos que están realmente confundidos, no entienden correctamente la Escritura y por eso se ha enseñado o están enseñando doctrinas de demonios. Esto el Señor nos previno en su palabra y nos dice a través del apóstol Pablo lo siguiente. Vamos a ir a la segunda epístola de Pablo al Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Notemos cómo el apóstol Pablo nos advierte, nos exhorta a entender la importancia de comprender la Escritura correctamente, especialmente en el tiempo del fin. Y veamos los peligros que vamos a ver, que estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Dice allí: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Vemos en esos versículos una lista de personas, de caracteres que muestran realmente la evidencia de una falsedad en la experiencia religiosa. Personas avaras, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, que tienen una apariencia de piedad, pero en realidad carecen de la eficacia de la verdadera gracia, de la comunión con Dios, de esa piedad primitiva. Vemos entonces de que el apóstol Pablo en esta carta de exhortación a Timoteo advierte justamente, no a él únicamente, pero realmente en los postreros días, en los últimos días, nos advierte de que en la iglesia del Señor, comenzando allí, habrá personas que tendrán esta falta de eficacia de la palabra, que tendrán una apariencia de piedad, que serán unas personas que realmente enseñan no conforme a la palabra del Señor, que no viven conforme a lo que Dios ha dicho, pero que realmente engañan a través de una apariencia falsa de religión, de cristianismo. Y esto notamos, como les decía, tristemente también en nuestra propia iglesia. Hay personas, hay inclusive, digámoslo así, enseñadores, maestros, inclusive pastores posiblemente, de que enseñan falsedades, doctrinas de demonios, que enseñan a creer que el Señor y su gracia es tan grande y tan abarcante que va a salvar al pecador en su pecado, en su rebelión contra Dios, porque la gracia de Dios cubre todos los pecados. Ese tipo de pensamiento o engaño hace o quita la eficacia de la palabra viva en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No solamente es una doctrina falsa, hay cientos de otras, como no entender o no creer en el Espíritu Santo, el no tener
el no guardar el sábado de la forma correcta, el tener o el pensar de que la educación secular es en realidad más importante que la educación de la palabra de Dios. Y bueno, hay un sinnúmero de ideas, de sofismas en nuestro entorno, en nuestra misma cultura, que muchas veces no nos damos cuenta, pero allí viene la diferencia de conocer la verdad y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos va a hacer realmente libres. Como dice Cristo allí en el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí notamos cómo Cristo nos invita, nos llama a escudriñar la palabra de Dios, a entender de que en ella hay la salvación, y la palabra de Dios, nos dan testimonio de Cristo. Esta es la palabra que nos enseña, nos muestra, nos lleva a comprender el plan de redención, escudriñar más de lo que significa la salvación para nosotros y cómo podemos realmente entender y conocer mejor a Cristo, conocer mejor a nuestro Salvador. Esto realmente es la experiencia de quienes se disponen, se dedican a estudiar la palabra de Dios por sí mismos, no simplemente a hojear la palabra de Dios o escuchar un tema de la palabra de Dios, pero realmente a escudriñar, a estudiar por sí mismos la palabra sagrada. Y por esto también el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo cuál va a ser la diferencia entre los falsos líderes, en aquellos que no estudian, que no viven la palabra de Dios. Notemos lo que nos dice, lo que nos advierte, cómo él continúa elaborando el resultado de tener a estos líderes, a estas falsas personas que no conocen de Dios, que carecen de la verdadera eficacia de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que hacen estos hombres con los semejantes, con los seguidores en la iglesia? Dice allí en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 6, lo siguiente. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vemos así como entonces el apóstol Pablo nos advierte de que en el tiempo del fin, estos hombres que en realidad no viven de acuerdo a la palabra de Dios, que buscan mantener sus vidas en pecado y ocultan delante de los hombres lo que está en su corazón, el engaño, el deseo del mal, de la iniquidad, de las pasiones bajas, estos hombres llevarán tras sí a otras personas a nunca entender correctamente la Escritura. Y de hecho, estos mismos hombres, estas mismas personas, en realidad rechazan la verdad y no tienen el discernimiento, el entendimiento espiritual para comprender la palabra de Dios correctamente. Por eso, estos hombres son considerados, son recordados como aquellos que resistieron a Moisés, como James y Jambres, que resistieron a Moisés y realmente no aceptaron escuchar la palabra de Dios, aun cuando venía con el poder de Dios. Asimismo, entendemos de que el estudiar la palabra de Dios en el tiempo del fin es fundamental, pero debe ser una obra individual. Debemos creer en la palabra de Dios y así tener un conocimiento personal, vivo, de lo que la palabra de Dios dice en nosotros. Por esto el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente, versículos 10 en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es así como vemos el llamado del apóstol Pablo a nosotros, no solamente a Timoteo, pero a todos aquellos que realmente quieren ser salvados, que quieren tener esa experiencia de ser redimidos por Cristo. Entendemos de que tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios, a estudiarla, a vivirla.
y Dios nos puede ayudar a no solamente corregir nuestras vidas, no solamente a vivir vidas más rectas, dignas de un cristiano, de un creyente en Cristo, pero también vamos a poder compartir por experiencia, por testimonio, lo que la palabra de Dios en nuestras vidas. Podremos, por su gracia, ser, como dice el apóstol Pablo, hombres perfectos, acabados en buena obra. Así que en esta mañana es mi oración que podamos realmente estudiar su palabra, comprenderla, vivirla y al compartir a otros de Cristo, podamos realmente mostrarles no solamente un texto, pero también una vida transformada por su gracia. Que Dios te bendiga en este día y nos vemos mañana aquí también para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.